Bueno, mire, este es el episodio número 21 de Arte sin Proyecto. Eh, es una iniciativa curatorial virtual que implica una expo blog que está en un blog que se llama Diseño de Ambigüedad y fue una tesis de maestría de diseño y creación interactiva que hice yo en el 2010 y ahora estoy retomando el tema para usarlo como espacio para meter allí este proceso curatorial de amigos y de personas cercanas o amigos de amigos que se van ahí, pues nos estamos involucrando pues como en el hecho de encontrarnos a conversar una hora sobre una obra. En este caso, no vamos a hablar de una obra, este es como otra parte de este mismo proyecto, que es como una parte conceptual. De todas maneras, también puede haber personas en ambos ámbitos, ¿cierto? Como para hablar una hora de su obra o para hablar de una idea, que a mí me parece que es interesante respecto a esto del arte sin proyecto. Entonces, en ese caso es que vamos a hablar hoy sobre lo pequeño, que fue pues como una palabra que cruzó ahí como en unos chats ahí breves que compartimos. Y entonces aquí está un invitado particular también, cercano, también de por allá de la región cafetera. Y bueno, y está haciendo su doctorado de diseño y creación ahí también en la Universidad de Caldas, filósofo y bueno, muy interesado en todo el asunto de la estética y del arte, y bueno, y ahí tiene sus obras, sus participaciones y todo esto. Entonces, pues yo lo quería pues invitar para que como reflexionáramos un poco en el sentido de eso de lo pequeño. El arte sin proyecto surge primero de una conversación con un amigo cuando estábamos hablando del proyecto de vida. No sé por qué llegamos a ese tema. Y entonces el maestro César Peláez se sentía muy molesto con ese asunto, ¿no? De que la vida como proyecto. Entonces, no, es que la vida como proyecto, no, bueno, etcétera, etcétera. Eh, a mí me quedó sonando la idea y luego pensé, ve, qué bueno hacer unas conversaciones sobre el concepto de arte sin proyecto. A Peláez no le gustó como la idea porque él creía que el arte siempre tiene proyecto y que él estaba hablando era de la vida sin proyecto. Bueno, que eran dos conceptos distintos. De todos modos, yo lo creí como debatible, y entonces me pareció interesante para ponerlo como esa paradoja o esa contradicción o ese error o ese equívoco a funcionar como un pretexto para esto. En fin, yo concibo el arte sin proyecto como un hijo del arte de la conversación y por eso la invitación, por eso la invitación de esta Expo Blog es como eh, a, a proponer cualquier tipo de obra o cualquier tipo de técnica de cualquier fecha. Solo el pretexto es como la conversación y derivar en ella y mirar a ver qué pasa un poco también como un asunto psicoanalítico, como una especie de introspección o de relación libre de ideas, que a la final siempre me parece que terminan siendo interesantes y por eso es que estoy haciendo esto, porque creo que siempre termina siendo valioso y siempre aparecen cosas muy interesantes en ese sentido. Entonces, pues Pedro Rojas está aquí conmigo y bueno, yo lo invito a que pues haga una primera reflexión, empate algunas ideas, derive un poco en principio respecto a qué le evoca este tema de lo pequeño y también este tema del arte sin proyecto. Pedro, bienvenido. Hola James, muchas gracias por la invitación. Bueno, para todos y todas las personas, bueno, que nos escuchan, contarles que
hablé con James, me invitó a este espacio. En el mensaje le escribí que me sentía muy pequeño para su proyecto. Bueno, James tiene un Derrida en su interior, tal vez negado a veces por su talante crítico ante los filósofos postmodernos, pero tiene a lo menos una sensibilidad con el lenguaje de decir, bueno, un comentario que hubiera sido algo informal, lo toma como una excusa para conversar, o sea, fue una improvisación desde el inicio. Eso significa que, pues, varias cosas, por un lado, que no era pues no hay un tema preparado como de fondo y que de alguna forma eso creo que es más poderoso. Y por otro lado, creo que lo que pues me siento como comprometido para explicarles un poco a todos y a todas, y es que siguiendo el canal de James, me he dado cuenta de que James ha hecho un estudio, no lo llamemos pues sistemático, pero yo diría que está cerca, ¿cierto? En torno a una generación que son las personas que estudiaron artes o música o que estaban en los años 90 cerca de la Escuela de Bellas Artes, justamente en este, ¿cierto? En este espacio que es el de Arte sin Proyecto, ¿no? Yo soy profe actualmente de la Universidad de Caldas, ¿sí? Soy el profe de algunas asignaturas como estética o filosofía del arte o crítica. Me sentía un poco pequeño porque justamente en los 90 pues yo ni siquiera estaba en la universidad, ¿sí? Sentía que de alguna forma estaba, me refería aquí a pequeño como a joven, ¿cierto? Eh, pero también porque sentía que hay una sensación en el ambiente universitario, en el arte, que suele ser un poco hostil, y es que no nos formamos muy bien en historia reciente del arte, ¿sí? Pensaba que eso, o pienso que eso es lo más valioso realmente del espacio de James, ¿sí? Por ejemplo, escuchar hablar sobre, no sé, Mónica Vélez, Hassan, Alberto Moreno, el mismo Mario Valencia que tiene sus publicaciones, el maestro Carlos Buriticá, algunas de estas personas de las cuales nosotros incluso que somos los nuevos profesores no tenemos mucha información, ¿sí? Entonces pensé que era una apuesta histórica y que tenía un marco de referencia como estricto y pensé que uno entraba allí, pero, pero entonces James me contesta y me dice, no, pues hablemos sobre el concepto de lo pequeño, ¿sí? Hay muchas cosas pues como que hablar del concepto, pero no sé si James quiera como decir algo más y ahorita continúo para no adueñarme de la palabra. No, pues está bien, o sea, yo pues incluso pues estaba pensando ahorita con eso de lo pequeño, pues también de esto de lo micropolítico y lo micro en general y bueno, todo eso que tiene que ver con las escalas y algo que me ha interesado mucho que he estado estudiando últimamente es también como la capacidad de comprensión que tiene que ver mucho también con esta capacidad, como con esta limitación también, como con esa idea de que comprendemos a partir de mundos pequeños o de sistemas pequeños que son los que nos permiten hacernos unas ideas de cosas, pero realmente existencialmente, presencialmente, nosotros siempre estamos como enclavados en una escena, en una situación que tiene una limitación de horizonte, de vertical, de horizontal, de escala corporal. Y bueno, y ahí es donde veo yo muchas veces, o me monto yo en la película muchas veces de lo micro, que también algunos lo llaman lo cotidiano. A mí me gusta llamarlo lo escénico, aunque yo no estudié teatro, pero me presento como cantautor y tengo, tengo pues esa disputa con ese asunto de ponerse en público y ese tipo de cosas.
Entonces, esos escenarios se vuelven como esos micromundos para mí, ¿cierto? Y se vuelve como el lugar desde donde yo pienso y entiendo el universo, o entiendo la sociedad. Y de resto, cuando empiezo como a desbordarme de esos mundos, empiezo como a perderme, empiezo a tener que, digamos, ya necesitar como traductores o guías, bueno, o intermediarios, ¿cierto? Otro tipo de personajes, digamos, escénicos, intersituacionales, intertribales, intercomunitarios que le permitan a uno ir un poco más allá y a veces uno también termina siendo uno de esos seres, tal vez uno también es una persona que está ayudando a que tribus diversas o lugares diversos se comuniquen, tal vez porque uno no se acomoda muy bien a ningún micromundo, pero de todas maneras esos micromundos son como muy importantes. Pensaba pues en esa primera como idea, creo que tenía que ver mucho también con Foucault porque y bueno, y creo que lo empaté también porque pues tú has trabajado Foucault en tu tesis, en tu libro último, entonces bueno, me parecía que podía ser, por ahí podríamos empezar. Muy bien. Sigamos que hay incluso un debate en torno al concepto de lo pequeño como etimológico. Hay personas que dicen como que viene de pico, incluso justifican cosas como, por ejemplo, 30 y pico, ¿no? Y ese pico no se sabe muy bien qué es, ¿cierto? Y ese es ambiguo, como el diseño que vos estás explorando, ¿no? Sobre lo pequeño, pues digamos que en principio también era lo que quería eh, como hablar, era que también tenía que ver como con la infancia o con la juventud, ¿no? Hay también toda una filosofía que pues Foucault heredará también, eh, pero no es la infancia como previa a la falta, que es como la forma en que lo piensa el cristianismo, ¿cierto? Como antes del pecado original o una cosa por el estilo, eh, sino un poquito esa infancia nietzscheana como de inocencia y olvido, de enfrentarse a, digamos, de construirse, o más bien, de construirse, ¿cierto? En el ejercicio de que, bueno, hay una historia que puede ser asumida justamente como un cúmulo, un cúmulo tipo, Nietzsche lo llamaría como un camello, ¿cierto? O una historia anticuario, y que cuando vos lo pones como en escena, justamente acá en juego, lo que a mí se me ocurría cuando pensaba en empezar con esa declaración de la, de la, de la infancia, ¿cierto? Era que pues también hay varias formas de reconstruir esa historia que estás haciendo y que quizás la conversación es como también una forma que refiere a la microhistoria, ¿no? También. La, digamos que eran como las famosas tres transformaciones, ¿no? Hay unas personas que se acercan a la historia como un anticuario para acumular todo, para guardar todo. Esos los llama Nietzsche eunucos, ¿no? Decía que eran como castratis, como personas que podían acumular todo, pero fertilizar, ¿no? Que no podían generar un hecho histórico en sí mismo, ¿no? Otras personas, digamos que otras formas de abordar la historia es un poco como leones, ¿no? Negando todo el pasado, pensando en el progreso, que es un poco vanguardista, que es como uno ve también un espíritu en los mismos artistas, que no es propia de los 90, pues me parece a mí, o en mi experiencia personal creo que hemos tenido un efecto de vu, porque pues los debates que has puesto en escena, por ejemplo, entre el arte clásico y el arte contemporáneo, o otro tipo pues, de debates acerca de, bueno, qué teóricos se leen, cuáles no, si uno es soberbio o el otro no, ¿cierto? Esos debates siguen estando en la escuela y los hemos presenciado pues como en los últimos años desde que estoy ahí, ¿sí? Eh, y habría una tercera forma de historicidad que sería esa más vinculada como al niño, como una forma de actualizar el pasado que tiene que ver justamente con generar nuevas
pues digamos como nuevas lecturas, nuevas interpretaciones, y que no es necesariamente tan hostil, ¿no? Como tan amparada en el concepto de progreso, pero tampoco es conservadurismo puro. Entonces se me ocurría que quizás la metodología de la conversación sea una buena forma, ¿no?, de acercarse a la historia sin caer pues, necesariamente en ese campo. Pues digamos que obviamente el trabajo de Foucault en torno a lo micropolítico me parece espectacular, las lecturas que hace Deleuze o Rolnik después de ese campo, porque entre otras cosas pues recuperan lo autobiográfico, ¿sí? Entonces también veía eso en tu canal, veía cómo cada artista viene y cuenta su historia, ¿cierto? O a veces juntaste, por ejemplo, con la exposición de los 9, a muchas personas y todas que tenían historias compartidas que además se estaban perdiendo también como en la memoria, ¿no? Porque nosotros llevamos un proyecto en la escuela desde hace unos años, ya 4 años, de construir una revista, de generar conferencias virtuales que quedan en línea o eventos académicos que dejan memorias y de alguna forma, más o menos desde el 2016, hemos estado muy atentos a todas las exposiciones, dejando reseñas, catálogos y todo, pues hemos intentado construir esa memoria, ¿no? Pero pues es una memoria que es de muy corto plazo, ¿sí? Porque los chicos van a las expo y escriben sobre las expo, las comentan y queda guardado en nuestra revista que se llama Portal Error 1913, pero mira que hay una desconexión con la generación inmediatamente anterior, ¿sí? Yo pude trabajar, por ejemplo, con Pachito, que también estuvo en el canal. En algún momento pudimos trabajar en la Universidad del Quindío o he conversado con Georgina, la invitada, pues como también acá a Manizales, pero siento que los diálogos han sido más bien escasos y rescato mucho pues eso de tu propuesta y esta idea pues también de improvisar, de conversar y acercarse un poco a la microhistoria, ¿cierto? Con ese espíritu, además, juvenil en el sentido pues nietzscheano pues de la palabra. Sí, pues a ver, entonces eso como que es lo que va apareciendo, o sea, como lo que yo voy viendo que en la medida en que nos vamos metiendo ahí en lo pequeño, eh, lo que uno se va encontrando es a los otros, a los que, pues a su mamá, a su papá, a sus amigos, a los compañeros del colegio, de la calle, de la universidad, eso, o sea, la gente que, bueno, ahora estamos empezando a conocer también muchas personas por lo virtual. Eh, entonces, bueno, esa historia también habría que mirarla desde ese punto de vista, pero pues como la veo yo en términos de los 90 y es simple y llanamente por una casualidad de que hayamos nosotros nacido en esa época y haya terminado teniendo las implicaciones que tenía, aunque igual nosotros pues estuvimos activos como en la parte del diálogo creativo con lo que estaba sucediendo y por eso me interesa mucho conversar con esa generación y en general creo que en cualquier época, en cualquier lugar, conversar con los artistas y conversar sobre sus obras siempre será una forma de llegar como más rápido a la parte más densa y más compleja también de la sociedad y de la cultura y de todo eso. Entonces, por eso lo hago también, porque los artistas para mí son como esos, digamos, esos receptores de época y de momento y de ciudad y de toda esa cosa. Entonces, pero también está, bueno, entonces empezamos a llegar a estas personas y eh, mi idea y la idea un poco es que entonces empieza a aparecer esta idea de la tribu, ¿sí? O sea, de la tribu, pero no porque uno crea que cada una de estas personas es la tribu, sino porque uno empieza a sentir que mucha parte de la tribu está por ahí, ¿cierto? Entonces, parte la búsqueda de todo esto efectivamente es como conectarnos y casi a veces lo siento como también como una especie de salón de citas,
donde nos estuviéramos como rebuscando otra vez con quién de pronto no hemos hablado, o a quién no le hemos parado como las suficientes bolas, o qué obra de pronto no hemos mirado bien, y es la que va a venir como a activarnos a nosotros algo, que es pues también ahorita que tú hablas de Nietzsche y eso, como esa voluntad de poder, ¿no? O sea, como que la voluntad de poder se busca a sí misma, busca más voluntad de poder, y esa voluntad de poder parece estar en lo micro, ¿no? En lo local, o sea, como que ahí está todos esos botones que activan emocionalmente, claro, y por eso también la necesidad de acercarnos más emocionalmente a nosotros mismos, y eso implica también como una especie de ingeniería, y ahí es donde el arte y los artistas eh, pueden de cierta manera hablarnos también de primera instancia, porque esas exploraciones en esos terrenos emocionales, digo ciegos, en el sentido pues de explorar a veces, y por eso Arte sin Proyecto es un poco como esa vertiente, no específicamente porque todo el arte sea sin proyecto, aunque yo pues creo que el arte con proyecto es un subconjunto del arte sin proyecto. Pero en términos generales estamos hablando como de una búsqueda de inspiración, como una búsqueda de unos elementos que cuando los miramos como que nos vitalizan, ¿no? Yo me acuerdo de Enrique Dussel también, que hablaba de la idea del gallo como una idea para explicar lo que es lo estético para él, y era esa idea de cómo el gallo, el sol para él es algo que lo vitaliza, ¿no? Lo levanta, algo así, ¿cierto? O sea, como que lo inspira, lo levanta. Entonces, eso era como lo estético para él, como que pienso que también sería un poco lo que sería para Nietzsche, que es como eso que nos vitaliza, ¿no? Que nos empodera. Y esas cosas están como ahí, como en muchas de estas personas que estamos dejando ir sin preguntarles, que estamos como sin arrimarnos, que están ahí, y es como si algo nos tuviera un poco dormidos también, porque al lado nuestro puede estar esa persona que active una gran potencia en mí, pero, pero no sé, requerimos como diseñar los pretextos entonces para buscar eso pequeño, que es como buscar en la misma casa. Y bueno, y yo creo que la pandemia ha ayudado un poco mucho a esto, ¿cierto? También como a detenerse un poco a las malas y tener que buscar en lo pequeño. No sé, dejo por ahí a ver a ti qué se te sigue ocurriendo a partir de eso. La, creo que también ha aparecido en el programa como algunas reflexiones sobre lo pequeño, tal vez en el primero, ¿no? Cuando hablabas de Flora o de proyectos, bueno, que tenían que ver tal vez con lo fragmentario o con ideas que estuvieron muy en boga también en los 90, que tenían que ver como con la reinterpretación o actualización de conocimientos ancestrales, que decían como es arriba es abajo, el tiempo es fractal, ¿cierto? El sincronario maya. Veo que eso también ha aparecido ahí como una concepción como del mundo, que a veces no es lineal, ¿sí? Eso estaba, creo que eso fue importante como en esa época, en los 90, y que algunos de los chicos todavía hoy trabajan esto. Pienso que tal vez no tanto como hace unos años, pero todavía hay por ahí algunos intereses, hay maestros que les interesa esas vías que has explorado, por ejemplo, con el chamanismo o de las que has mencionado, o neochamanismo más bien, ¿sí? Por ahí siguen andando, pienso en personas como Hugo Tangarife, ¿cierto? Que me parecen que han hecho un camino en esa línea muy interesante. Mm, entonces ahí habría otra forma de entender lo pequeño, que es como lo fragmentario, ¿cierto? Pero también lo fractálico. Eso me parece súper linda, esa forma de pensarlo. Hay algo que me llamó mucho de tu canal, y era como una declaración inicial que hacías, un llamado eh, a pensar la soledad no elegida, ¿no? La soledad no elegida. Esa soledad que además a veces es tan agobiante cuando es una soledad no elegida, pero estamos pues llenos de personas también, ¿cierto?
Es que es una especie de sensación también eh, que es agobiante, pero que además creo que podrías explicar el canal, creo, ¿cierto? Como desde esa noción de la comunidad de los solitarios, ¿cierto? Que es como justamente hay unas personas que están allí, que a veces incluso son, no es que tengan malas relaciones o no es que estén pues solas o que sean personas, digamos, chocantes o esos sabios hostiles de los que hablabas, ¿cierto? Sino que a veces incluso en en esta misma vida, con las formas de relaciones que están por ahí, hay mucha soledad, ¿no? Hay mucha soledad, eh, diría un artista, en la soledad en los tiempos de Netflix, ¿no? La cuestión es que siento que lo que me llamaba también de estas formas de ver como lo pequeño era esa sensación también digámoslo así, de lo que implica uno ser pequeño, uno estar solo, uno ser micro, uno ser bajito, ¿cierto? O que además es interesante porque es la contraposición a ser grande, poderoso, ¿cierto? Barbados, altos, o montañistas, bueno, caminantes, ¿cierto? Que es como esas formas en las que uno también a veces se identifica, pero que parece que fueran o que hablaran de la fortaleza y no necesariamente como de la fragilidad. Entonces ahí me pareció como interesante que pusiera, pues al ver un poco tu proyecto, pensar lo pequeño en esa línea, ¿sí? Mm, bueno, quisiera decir otra cosa, pero siento que te devuelvo la palabra primero para no ser. Es que yo puedo hablar tanto, James, que vos también lo decías al inicio, ¿no? Como que eras más del hablar y también eso me pareció interesante del empeño, porque era como una transformación propia que hacías, como de empezar a escuchar. Yo intento ser muy cuidadoso porque yo también soy bastante del hablar. ¿Qué, qué piensas de eso? Me llama la atención cuando hablas de lo de la fragilidad, hablar de la fragilidad, ahorita que pues somos como la fragilidad masculina, eh, entendiendo cómo puede ser, o sea, como si los hombres entre ellos mismos eh, hubiéramos perdido la capacidad o debiéramos recuperar la capacidad o practicar o entrenar la capacidad de ser frágil entre nosotros como hombres, o sea, que no necesariamente necesitemos una mujer para demostrar nuestra fragilidad, sino que también seamos capaces de ser frágiles entre nosotros. ¿Qué piensas de esa idea? Sí, pues yo viví un tiempo en Argentina, estudié allá unos años y todavía recuerdo la primera vez que tenía 17, no, ni siquiera era mayor de edad, me fui para Buenos Aires, que me dieron un pico en la mejilla, que me dio un hombre un pico en la mejilla, fue allá para saludarme. Era un compositor, Gabriel Valverde creo que era, y sentí pues como que fue algo realmente extraño para mí porque pues estaba muy joven la educación pues en las ciudades donde había vivido no daban para eso, ¿no? Digamos que ahí también hay unos giros porque finalmente hay eh, unos, pues cada uno enfrentará en sus escalas, ¿cierto? Distintos niveles de fragilidad y diferentes construcciones también de lo masculino que, que me parece que además pues son como, digámoslo así, no necesariamente ligadas a una concepción del género pues binario, ¿sí? Por supuesto, esto no es tampoco lo más aceptado, habrán debates y controversias, pero a mí me parece que justamente el arte hoy está moviéndose hacia allí. Tuvimos, por ejemplo, la primera tesis que se presentó en la escuela hace poco sobre arte drag. Eso me parece súper
pues súper particular. La primera tesis, pues que a lo menos desde que estoy allí como guardián también de esa historia, pendiente de lo que hacen los chicos, no se había presentado pues esa particularidad. También pues vino Ana Lula Fernal de Medellín a presentarnos lo que ella va a llamar una relación que hace entre ser trans y lo animal, ¿cierto? Entonces ahí yo empiezo a ver como que hay unos discursos que se están moviendo como en Manizales, no solamente pues como los colectivos que ya llevan una trayectoria muy fuerte, por ejemplo, Subversión Marica, o bueno, tuvimos en la escuela un colectivo que se llamó Maleza, ya se egresaron las chicas, de donde, por ejemplo, estuvo un tiempo La Muchacha, que es una cantautora ahorita, Andrea Zúñiga, Laura Ramos, que es, o Natalia Lombo, son artistas pues como muy destacadas, me parece, para su temprana edad, ¿cierto? Que han trabajado cosas como el fanzine, el punk, unas cosas muy particulares. Y esas visiones pues de género como cerradas se han reevaluado. Yo em, creo que ahí sí hay algo como interesante para pensar en la fragilidad masculina y siento que realmente pues no hay necesidad para estar con alguien, pues de tener una mediación justamente, pues como de, vea, estoy dirigiendo una tesis y un chico escribió en su prólogo una frase que decía, fuera de que tuve que soportar el dolor de un pene en mi ano, así literalmente la pone en una tesis, tuve que soportar también el maltrato de mi familia, ¿no? Porque él habla de los maricones y reivindica el concepto, por ejemplo, de maricón. Entonces creo que en el género hay mucho que trabajar y que también hay mucho que trabajar en el campo del arte y se está notando pues en los proyectos recientes de los chicos. Mm, no sé, pues no, y no solamente drag o queer, o sea, hay un montón de nuevas categorías, hay un montón pues como de pensamientos y de conciencias que están llegando pues de muchos lugares y que en Manizales, por ejemplo, el viernes pasado hubo una fiesta drag, crearon una casa nueva que se llama Sonada, que probablemente si hubiera estado en los 90 ya hubiera estado en tu programa, porque es un nuevo espacio contracultural o underground. Uno ve en la puerta y dice antifascista y antiuribista. Entonces son cosas interesantes que siguen pasando acá en la ciudad. Bueno, si ese escenario, vamos tomando ese escenario del género como un poco también como lo micro, ¿sí? Como el microgénero. Entonces, a mí, bueno, me llama la atención como varias cosas, y es, ¿cómo crees tú que bueno, hay ese umbral o es como lo del actor y el personaje, es lo que estoy tratando de decir, ¿cierto? O sea, yo me acuerdo que cuando hace muchos años, por allá mismo en los 90, había pues estos mitos que no eran mitos, que pues, se escuchaban en el arte, era por ejemplo aquellos actores que se habían quedado, que se habían metido tanto en un personaje que luego no se habían sido capaces de quitarse el personaje de encima. Y como que el personaje se había devorado al actor durante un tiempo, o algunos incluso murieron como que en el asunto pues ese de que se quedaron como actuando, ¿cierto? Y que no fueron capaces como de regresar a ese personaje. En ese sentido, ¿cómo diríamos? Como del elemento de lo íntimo y de lo expositivo, ¿no? O sea, como la relación entre lo que es íntimo y es expositivo. Y también esa relación con eso que Foucault hablaba de las tecnologías del yo, hablaba eso de esa trampa, de esa forma de colonización o de poder
a través de la idea de que podíamos decir la verdad sobre nosotros mismos, o sea, que yo realmente podía ser transparente o podía ser, o realmente, o mejor dicho, o sea, que el cristianismo había creado la idea de que yo realmente debía y podía decir la verdad sobre mí mismo, o sea, que yo sabía la verdad de mí mismo y entonces podía confesarla, ¿no? O sea, como que podía confesarla, y en ese sentido era como que había o entiendo yo que había ese sentido de control, ¿no? O sea, de hacerte creer a ti que no ser transparente era ser un pecador, o sea, de que tener secretos, de que tener intimidad era pecado, ¿cierto? Que tu intimidad, que tus secretos debían ser algo que siempre debía ser posible mostrar. Entonces, y eso era la honestidad, eso era la transparencia. Entonces pienso yo que eso a veces hace que aparezcan ideas, que aparezcan como, como conjuntos de ideas sobre el arte que son como evangélicas o confesionales, digamos, o sea, como que el artista pretende que nosotros realmente lo conozcamos como si eso fuera posible. ¿Tú qué piensas de eso? Ujú. Bueno, ahorita quisiera hablar como de la noción de proyecto, me parece como linda, para hablar de esa negación. Mm, pero me recuerdas como la tragedia que hay en la investigación en artes hoy, como los debates que hay constantemente en torno a, a su lugar institucional, que también han hablado acá, ¿cierto? La manera en que se presentan o se formulan todos estos requerimientos. Y algo muy particular es como la insuficiencia o la dificultad de diligenciar como el apartadito que dice ahí metodología, ¿no? En parte pues porque hay extrapolación de otras disciplinas, entonces uno escucha a los chicos hablando de hermenéutica, fenomenología, etnografía, eh, y ahí hay como unas formas como de sortearla, ¿no? Pues finalmente todo arte parece como que está dispuesto a la interpretación, entonces como que vamos zafando y pasamos con hermenéutica el 99.9 de metodologías de proyectos, ¿no? Pero poco a poco se han ido consolidando algunas que uno siente que son más particulares en el arte. Una de ellas es justamente la autobiografía, ¿sí? O las autorreferencialidad o la narraciones de vida, pues le han dado como distintos nombres y sí se ha ido como consolidando poco a poco, ¿sí? Creo que Foucault hace parte justamente de una generación muy escéptica a, a esa construcción de individualidad, sobre todo porque Foucault está eh, removiendo la noción de sujeto, ¿sí? En toda su obra, está criticando la función de autor. No está diciendo que no vayan a haber autores, está diciendo, bueno, pero porque un autor debe tener ciertas características. También está la idea esta del artista como genio, del artista pedante, la autobiografía como reforzando allí algunas cosas pues, que no parecen importarle a todo el mundo, ¿sí? Mm, y hay cierto vuelco, como que siento que estamos presenciando un regreso a esas narraciones personales. Justamente eh, ayer sustentaron dos estudiantes del programa sus trabajos de grado y las dos tesis, en vez de dialogar con antropólogos, sociólogos, filósofos, ¿cierto? Lo hacía con literatura y escribieron fragmentos de su propia vida, las chicas, ¿cierto? Textos, crónicas de sus propias vidas como metodología de investigación autoetnográfica. Yo creo que realmente es potente, como en muchos aspectos, este trabajo. No creo que signifique que haya un yo que se vaya a develar con el ejercicio. Siento más bien que se construye, ¿no? O sea, esa es la forma de construir su yo. O sea, realmente la autobiografía no es una traducción del yo, es la producción del yo, es la creación de un yo. Y
Y realmente también estamos en una época que da para pensar eso, porque las fronteras entre la intimidad y lo público se ven cada vez más desvanecidas, ¿cierto? Uno, en la virtualidad lo que uno nota es que cada vez se exhibe más, hay que publicar lo que uno comió, ¿cierto? Hay que publicar, digamos que esa idea de lo privado, ¿cierto? Que no es necesariamente pues lo íntimo, pero a lo menos lo privado como un escenario en el que no soy observado, como un escenario en el que no soy una imagen, en el que no soy una representación, que no soy susceptible de ser mercancía, cada vez es más escaso, ¿no? Cada vez es más escaso, más extraño y se rarifica también lo público y también se rarifica lo privado y parecen como desdibujarse esas dos categorías, porque es que además los chicos ya vienen con eso desdibujado. Las historias de Instagram, o sea, yo nunca había aparecido en público una clase mía, yo hablaba con mis chicos en el salón y yo cerraba la puerta y había que hablar, ¿cierto? Cuando de repente empezaron a aparecer dibujos de Pedro en Instagram o empezaron a aparecer fotos porque yo dejo entrar los perros de mis estudiantes a clase y historias con los perros allí, los profesores regañándome porque dejo entrar perros al salón, ¿cierto? Hay una exhibición de lo privado que es muy notoria en esta época y que creo que hace parte también de estas reflexiones sobre lo íntimo que estás mencionando y también en el campo de la producción artística eh, sobre lo autobiográfico. ¿Sí? Creo que lo autobiográfico finalmente eh, no tiene que ver con que nos quitemos una máscara, ¿cierto? Así como podría pensarse la identidad romana o algo por el estilo. Tampoco componérsela, ¿no? Porque también esa es, entonces ahora soy profe, me pongo mi máscara de profe, llego a la casa, ahora ya soy el cuidador de Aurora y la saco a pasear, después voy donde mi mamá y ahora tengo la máscara de hijo, ¿cierto? Eh, como si hubiera una identidad sólida. No sé, creo que nos fuimos. Ah, no, sí. ¿Cómo? Que ya retornaste. Ok. Sí, eso es como lo que se me ocurre en este momento de pensar respecto a los comentarios que haces que me parecen como muy interesantes, ¿no? Porque el artista ahí juega tres funciones, ¿no? Es como el que escribe, pero también es el que narra, pero también es el personaje narrado, ¿cierto? Entonces empieza a ocupar un montón de escenarios, es el protagonista de su historia. Y eso es un ejercicio muy particular porque también existe eso que algunos autores, sociólogos como Pierre Bourdieu, ¿no? lo llamaban la ilusión autobiográfica. Y es que cuando usted está hablando de usted, también está hablando de sus condiciones sociales, de sus condiciones culturales, de estar en el tercer mundo, en una montañita o en el inicio de una cordillera como los Andes, acá en Manizales. Mis estudiantes todos son estrato medio bajo, ¿cierto? Y ellos no, pues tienen, eso es invisible, está ahí metido en sus vidas y no lo hacen tan consciente, pero cuando están hablando de su vida, pues finalmente no están hablando solo de su vida, ¿sí? Hay un montón de otras cosas que empiezan como a aparecer allí. Entonces, más que la búsqueda de un yo originario o la búsqueda de un sujeto único, de un alma, de un subjectum, ¿cierto? Un hipokeimenon, una esencia. Lo que hay allí en esas búsquedas es muchas veces una rarificación del yo, ¿cierto? Una complejización, una creación, una producción de identidad, que además no siempre es tan interesante, ¿no? Porque uno lo que nota también en las redes es que es un poco artificioso, ¿no? Que es un poco artificioso cuando uno ve que todos están lindos y que todos son felices y todas las fotos son bien tomadas y que empiezan a seguir al que más tiene likes o cosas de estas, pues uno también debe tener como
como ciertas prevenciones, porque yo siento que con el paso, con el abandono del Facebook y el paso al Instagram de estas nuevas generaciones, la imagen pues ha adquirido demasiada contundencia, ¿no? Demasiada contundencia y en ese sentido pues también el corazón de las personas ha llenado mucho de orgullo, de vanidad, de envidias, de, ¿cierto? De dolores, porque pues es que mira que esta persona sí expone, mira que esta obra sí es linda, o mira que sí le queda bien el bikini, o dice cosas interesantes, ¿no? Entonces creo que también se ha vuelto un poco más difícil la vida para los chicos porque tienen muchos ejemplos de vidas pluscuamperfectas. Todo el día desde que se levantan hasta la noche están pegados pues pues viendo consumiendo eso y también puede eso pues jugar en contra, ¿no? No sé qué tienes ahí. Sí. Eh, eh, me gustaría entonces, a ver, es que estoy empatando aquí varias ideas. Una es pues la de lo micro, ahorita que hablabas de lo invisible y también que hablabas de lo privado y de lo íntimo y una charla que tuve con un amigo, Cristian Lizarralde, sobre el asunto, él es ahorita está como que el director de carrera de visuales allá en la Universidad del Valle y estudió el doctorado, no sé, yo creo que tú también lo conoces, Cristian Lizarralde hizo el doctorado ahí en la Universidad de Caldas de diseño y creación y hablaba pues de que tiene un laboratorio de estudios postdigitales, ¿cierto? Donde pues todo está muy vinculado ya como a mirar ese asunto de la idea de cómo se conecta la tecnología con el barrio, con lo comunitario, pero también el asunto de que ellos están pensando ahorita cómo nos vamos a desconectar de Internet, dice él, cómo vivir sin Internet, cómo desconectarnos de Internet, cómo desconectarnos o cómo empezar a desconectarnos. Entonces, me parece interesante porque es como si las nuevas obras, pues pienso yo, si las nuevas obras van a ser obras que ya no puedes exhibir, o sea, ya son obras que no puedes exponer en la red, ¿cierto? Ni puedes buscar fotos en la red, porque no va a haber fotos ni va a haber registro de esas obras, ¿cierto? Y solo se puede asistir a ellas, y eso pues si te dejan entrar y si te invitan, ¿no? Y ya, y eso sería como lo nuevo. ¿Qué piensas tú? Me costó un poco seguirte el hilo porque se rarificó la voz Ah, justamente, ahí está, pero ahí está sonando mal. un momento escuché tal vez, pues yo creo que, em, bueno, acá se pueden hablar pues como de varios, el tema es bastante complejo, ¿no? Por un lado, la brecha digital en Colombia es más amplia de lo que uno creería. La, a mí me parece un poco preocupante pues como esas ideas que había, por ejemplo, en los 90 justamente, que el arte en red, pues recién llegado, pues, y en el 2000, ¿cierto? Porque como en el 98 ese es el primer festival de la imagen también, por acá llegó esto como a principios del 2000, como unas ideas como emancipatorias del arte participativo y el arte, eh, digamos, digital, ¿cierto? Se estaba democratizando la creatividad, esa era la realización de una utopía, era una búsqueda muy, muy, pues había un corazón como rebelde en esas búsquedas, ¿no? Cuando quizás hoy ya con el paso del tiempo, pues uno también se puede dar cuenta que no, pues que la utopía no se ha realizado y que quizás, digamos, no, pues tampoco es que vaya a ser como para uno tomar acá un pesimismo, ¿cierto? Como apocalíptico, eh, pero ser integrado a veces es más difícil, ¿no? La, mi impresión con esto es que el diseño en la Universidad de Caldas, gracias creo que como a un espíritu que de alguna forma representa la voz de Felipe César, ¿no? Ha tenido una historia muy fuerte
con este asunto de pensar la relación de el arte, la ciencia y la tecnología. Y creo que eso ha marcado no solamente la escuela de diseño, sino la historia del arte en la región, porque eso, pues los profesores son egresados de esas escuelas, pues yo estoy haciendo el doctorado, pero digamos que ahí hay 2 profes que ya terminaron el doctorado y que trabajan en esa línea. Creo que incluso el mismo festival hasta el 2000, creo que fue 2014 o 2013, algo así, cuando hacen el primer encuentro como de diseño y ecología, que tenía esa curaduría, y después vienen como el que hicieron con el ICEA, o nuevas floras, fauna, empiezan a aparecer todos estos otros conceptos en el festival, en las curadurías, siento que aparece la presencia de Adriana, ¿sí? O que más o menos como una especie de, repito, pues como de espíritu que podríamos poner en el rostro de Adriana, la esposa de Felipe César, que ha sido, pues se ha preocupado muchísimo por temas como el medio ambiente, la ecología, y a mí siempre el paisaje, ¿no? Y a mí siempre me parecía que justamente esa pareja representa como una especie como de contradicción, ¿no? Es que era, por un lado, como la sensibilidad ante la naturaleza y por otro, la fascinación hacia la técnica, ¿no? Era era como una especie de aporía que percibí con rostros, pues, no lo estoy diciendo con teóricos, pues, pero con teóricos también se puede decir. Yo lo vi con rostros y personas que admiro y que aprecio un montón. Eh, lo viví como en el doctorado, estudiando allí, ¿cierto? La, la impresión mía, ¿cierto? Es que la técnica tiene un peligro y es la instrumentalización de las relaciones humanas. Eso no se le ha podido quitar, eso es como parte de los procesos técnicos, ¿cierto? El asunto de la funcionalidad, o sea, nos enseña cómo nos relacionamos con los dispositivos técnicos, empezamos también a relacionarnos con las personas y eso es para mí finalmente el problema más grande de la técnica, como que no, pues más allá pues de todo lo demás, ¿verdad? Y para eso se necesita una calidez, una calidez que no solamente esté en esas funciones del progreso, del ego, etcétera, sino una calidez que le permita a la técnica pues aprender del río, que le permita a la técnica aprender de la laguna, que le permita a la técnica eh, conversar o diseñar o crear arte pues a partir de unos pues como unos diálogos sensibles que no se reduzcan pues tan fácilmente a la instrumentalización, ¿cierto? Creo que ahí yo sintetizaría como el problema pues que tengo con algunos de los discursos. Siento que también la conversación es fundamental ahí, como para, no me extiendo más, digo esto y te devuelvo la palabra, pero mira que cuando yo pensaba en un arte sin proyecto, eh, me parecía muy fuerte el concepto, porque cuando uno revisa la historia, por ejemplo, del diseño, uno revisa y se da cuenta que hay un diseño como de objetos, ¿cierto? Después se hablan de un diseño de experiencias, después empieza como lo has tratado pues como acá también en el canal o bueno, ya es parte pues como de los discursos clásicos eh, de un diseño social, de un diseño sostenible, después empiezan los diseños ontológicos, los diseños del sur, otras cosas. Y yo siento que pareciese muchas veces que el diseño pues pasó de un mundo concreto a la simple producción de una serie de actividades, como que eso es un proyecto, ¿no? Planificar actividades. ¿Qué se va a proponer? Un objetivo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Metodología. ¿Por qué lo va a hacer? Justificación, ¿cierto? ¿Cuándo lo va a hacer? El cronograma, ¿cierto? Las fases. Y a mí me parece muy extraño que haya una disciplina que se reduzca a la simple planificación de actividades. ¿Sí? Por eso la apoteosis del diseño, porque pues ahora se habla de diseño en todas las disciplinas, ¿cierto?
Y, y, y cuando uno dice, bueno, y un arte sin proyecto, ¿cierto? Es decir, uno siente que se trata, pues primero de un arte que se resiste al formato, del, ¿cierto? De los anteproyectos de grado. Sentía como, bueno, esto parece ser como el primer nivel, ¿cierto? Eh, pero también creo que se refiere como un arte que es capaz de rarificar el tiempo y que no se dedica a predecir un futuro que puede controlar, ¿cierto? Eh, es como también la experiencia del arte, ¿no? Que uno no siente que allí esto vaya como a suceder en esa linealidad. No sé si quieres decir algo al respecto y después puedo continuar con esa deliberación que me metiste con el título de tu proyecto. La idea es que, sí, la idea es que estamos, a ver, estamos también como, o sea, tenemos como una posibilidad, mm, ¿cómo es la cosa? O sea, como si hubiera una competencia por saber qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cierto? Entonces, claro, todo el mundo va a reunir todas sus pruebas, va a reunir todos sus argumentos, todas las evidencias, todo lo que necesite, todo lo que pueda, para demostrar o convencer a la gente, a un público, al poder, lo que sea, de que lo que sigue es lo que él está diciendo, que en últimas me imagino que dirá que no es que él lo esté diciendo, sino que los estudios y todas las cosas muestran que efectivamente eso es lo que sigue o que es lo más probable que siga. Y claro, y desde el punto de vista político, estadístico, de los seguros y de todas las cosas, pues bueno, eso implicará una programación, una proyección, pero al mismo tiempo eh, amarra y niega también una indagación que estamos haciendo y es que tal vez sea mejor no saberlo. Así incluso lo podamos saber, porque eso tal vez nos dé más opciones de terminar descubriendo más posibilidades que no teníamos previstas, ¿cierto? Desde el punto de vista más práctico, digamos, o sea, o más, sí, o más inmediato, o más práctico, pero y eso quiere decir un poco como meterse un poco, a ver, como meterse un poco más a jugar como con el inconsciente, ¿no? O sea, como meterse a jugar más, y en ese sentido yo tenía esa idea de que la conciencia estaba llegando como a su final de su reinado, digamos, esa idea de que hay que tener más conciencia, de que tenemos que tener más conciencia, porque en últimas yo creo que las soluciones tal vez es más fácil hallarlas por el lado de la exploración del inconsciente. Entonces, ese saber exactamente hacia dónde nos movemos es como evadir el inconsciente, evadir la exploración del inconsciente. Y tal vez sería más inteligente desde el punto de vista creativo eh, creer en que a pesar de todo lo que los datos nos digan, que también sería necesario tener esos datos, deberíamos, a pesar de todo eso, no tenerlos en cuenta, digamos, para la exploración de lo que, o sea, como que debemos desarrollar metodologías que nos permitan caminar en la oscuridad, algo como así, que no es la oscuridad de ahora, sino la oscuridad de siempre. ¿Qué piensas tú? Sí, Derrida decía también como que si yo supiera de antemano y por anticipado hacia dónde voy, no haría un paso más para llegar allí. Literalmente, esa es su forma de decirlo, ¿no? Como para que ir allí donde uno ya sabe que está destinado a llegar. O sea, ¿qué sentido tiene allí la caminata? Sin la deriva, sin perderse. Es como ir a la tienda, ¿no? Un poco lo que parece que prometen. Igual los formatos son simulacros. Es el peor género literario que se ha posicionado y además un género sin historia. Las revistas científicas han reforzado el género porque piden esa misma estructura en un artículo indexado, pero es un género sin tradición. En cambio, por ejemplo, el diálogo, la conversación,
es un género literario también, pero antiguo, o sea, es algo que no tiene que ver tanto con construir la cienciometría, ¿no? Como las estadísticas, los patrones de medición, sino que es una práctica ancestral, y ni siquiera lo estoy diciendo pues por Platón, ¿cierto? Es mucho más antigua. Entonces creo que mientras estamos concentrados en el proyecto, que finalmente el propósito es generar una hipótesis, que no tampoco es para desdeñar, porque en el fondo todos los científicos cuando formulan una hipótesis son un poco poetas, ¿cierto? O sea, es más o menos lo que están haciendo, hay un poquito de creatividad. Eh, pero, pero mientras estamos como en esa lógica de, de comprobar eso, se nos olvida también como que la mejor forma que siempre ha existido para pensar el futuro es visitar el pasado, ¿cierto? Es una cosa tan básica, como tan elemental, que a veces se nos pierde, ¿sí? Se nos pierde. Pensaba, por ejemplo, como en la conversación, como gesto, ¿sí? Mira que hay una conversación que era ese diálogo socrático, que ese también tenía pretensiones de verdad, ¿no? Era la dialéctica, ¿no? Y la conversación era una especie de exhibición de fuerzas y no era una deriva, una improvisación a la manera de psicoblues, ¿cierto? Era más fácil un ejercicio de llevarte, a arrinconarte hasta que afirmaras eh, lo que te contradice para que aprendieras y porque el conocimiento era doloroso, ¿no? Y se suponía que poco a poco, por medio de la dialéctica, ibas a dejar las apariencias y encontrar una idea verdadera, ¿no? Con ese ejercicio de una conversación violenta, es agónica. Nietzsche diría que Platón básicamente está inventando, era una lucha de estas pasionales entre hombres, ¿cierto? Una cosa así, además entre hombres, porque pues, hay artistas indígenas hoy que se quejan de eso, ¿no? Mujeres que se quejan de que en su comunidad solo hablan los hombres y hablan, y ellas tejen silenciosamente, en razón los hombres los que hablan, ¿sí? Después uno ve, por ejemplo, como unas imágenes en la modernidad, cuando Rousseau decía, bueno, ¿y dónde comenzó el conversar? ¿Cierto? ¿Dónde comenzó el conversar? Y hay algo muy lindo, y era que para él, allá en el origen de las lenguas, él decía que eso fue en el fuego. Y la última vez que nos vimos, allá en la casa de Edna, pues estábamos en el fuego con un frío en fin, una historia muy particular y muy silente, yo un poco. Y vos llegaste a cantar ahí frente al fuego. Yo ahora conozco un poco más de tu trabajo, pero en ese momento no conocía mucho. Y digamos que la idea de Rousseau era esa, ¿no? Como la conversación no es entre dos humanos, o sea, siempre hay un tercero, y ese tercero en este caso era el fuego, ¿sí? Él decía, o el lenguaje sale de las pasiones, pensaría él, en una fuente del agua, ¿cierto? Si es un clima seco, se lo imaginaba, esto igual es también hipotético. Es- La, no sé si me sigues como lo que estoy acá intentando la como última contar. partecita se quedó quieta. Okay. Bien, lo que trataba de decir es que incluso la mitología pues, cristiana también nos enseñó que el conversar no es un asunto antropocéntrico, ¿sí? Porque acordate que se podía conversar con Dios cuando era una zarza ardiente, ¿sí? Eso es una cosa que me parecía muy particular cuando pensaba en la conversación como tema, ¿sí? Como ejercicio. Es una conversación pues totalmente distinta, y después aparecen personas como en el mundo artístico, como por ejemplo Joseph Beuys, que se propone hacer la universidad libre, que es el antecedente de Arte sin Proyecto. Es que cuando Joseph Beuys
daba clases, él dejaba entrar a cualquier persona a su clase y llegaban 130 personas y lo terminan despidiendo porque no, así no se puede, ¿cierto? Usted no le puede dar clase gratis a todo el mundo. Y él lleva esto a una documenta, la Universidad Libre, y sigue dando clases libre con todo el que quiera ir a conversar. Que además fue una documenta, la primera documenta dedicada exclusivamente al arte y la tecnología. Y la tecnología que llevó Voice fue la conversación, ¿sí? Que es una tecnología que no es maquínica, ¿cierto? Necesariamente. Eh, pues hemos visto Antonio Caro, también propuso alguna vez que conversar era una obra de arte, no sé si recordase eso. Y hace poco tuvimos a Eider Calambas acá en el Festival de Arte Contemporáneo que yo coordino, que propuso un palabreo alrededor del fuego también, donde nos cuenta toda su historia como Misak, ¿cierto? Y creo que hay otras formas de conversar que no eran tan pretenciosas como la filosofía nos enseñó con la mayéutica, ¿cierto? Y que tal vez tú también, pues por eso estoy acá también, eres como un referente eh, eh, que, que, ha llegado como intuitivamente a este ejercicio del conversar, que me parece a mí es mucho más fructífero que incluso el ejercicio del proyectar, porque en el conversar siempre aparece el trayecto, ¿sí? O sea, como más que el proyecto, se deberían hablar de los trayectos que uno ha vivido y la conversación es la que permite eso, reconstruir unas historias, mantenerlas vivas, ¿sí? Eh, y si allí está, como Rousseau que hablaba todo lo de la conversación, le daban miedo las entrevistas, a mí me dio un poco de susto también empezar, además sin motivo, cuando llegabas y decías, hablemos de lo pequeño, me asusté un montón. Yo no he investigado eso, vamos a ver con qué salimos. James es un personaje que va a 1000 km/h, yo suelo ser más detenido, yo lo escucho a James y digo, no sé si voy a ser capaz de seguirle el hilo, pero vamos a conversar. Y Rousseau decía que el problema del conversar era que no había un tiempo para rectificar, ¿cierto? Usted no puede borrar, y ahora menos pues con estas grabaciones. Y a él lo estresaba un montón, él prefería no dar nunca una entrevista, ¿sí? Hay artistas que se han negado rotundamente, que nunca han dado una entrevista en su vida, pues que no la van a dar, porque ven ahí también como una ligereza, o ven ahí unas entrevistas que también pues son como netamente periodísticas o preparadas, ¿no? Pero yo creo que realmente el conversar libera el habla, ¿cierto? El habla también del que hablaba Foucault, y, y el hablar también libera el pensamiento, no es un asunto del control del pensamiento, y en ese sentido siento que sí hay, como lo que mencionas, una posibilidad de deriva, una posibilidad de perderse y también una visita al inconsciente, que es un poco lo que, pero no al inconsciente por una regresión o al inconsciente por un estado alterado de conciencia o una droga o una medicina, ¿cierto? Es que el conversar también es un estado, digamos, performativo, ¿cierto? Involucra al cuerpo. Creo que eso es lo más lindo del conversar, porque uno puede conversar horas y días, y si uno está tomando un cafecito o algo más poderoso, la conversación se puede extender. Y eso hipnotiza, ¿sí? Conversar hipnotiza, es una cosa maravillosa. Entonces creo que sí hay me interesa ese ejercicio, y creo que realmente sí es antagonista de los formatos, el formato del diálogo, de la conversación, como el convertirse, no como diálogo ¿cierto? Del logos, ¿cierto? Que es como la otra raíz del diálogo. Sí, sí me parece que es una antítesis del concepto, pues, de proyecto. Como formato es muy estéril. No sé,
pues tal vez soy un poco crítico y he sido profesor de anteproyecto, pero, pero esa es mi impresión, James, no sé, sigue tú un poquito. Lo de la otra cosa que quería mirar fue cómo las mediaciones, pues todas las mediaciones están en crisis también con esto de la internet, paradójicamente, pues de la posibilidad de acceder pues al conocimiento, o sea, que yo ya no tengo necesariamente que pasar por ejemplo, la educación, ¿no? Que, o sea, no necesariamente, ya, yo puedo estudiar, digamos, y eso es una, una pregunta también que se nos viene a todos, porque el Internet está ahí, ¿sí? O sea, ¿qué quieres estudiar, digamos? ¿Sí? O sea, estudia lo que quieras, estudia lo que necesitas, ¿qué no sabes? ¿Sí? Ahí hay videos, ahí hay profesores, ahí hay teléfonos, hojas de vida, ¿cierto? Material cada vez más y más y más al respecto de cualquier cosa. Entonces eso implica que pues yo no tengo que necesariamente depender, digamos, de burocracias para poder acceder a un conocimiento o para poder acceder incluso a las personas, ¿cierto? Que también puedo pues por internet como ir a ellas de manera más directa, no necesariamente tengo que hacerlo a través de universidades o escribir una carta formal a través de una universidad que le llegue al profesor tal, sino que, me doy cuenta por internet que ese muchacho es tal, que tiene un Facebook tal, y bueno, y le escribo ahí en Messenger de una, ¿no? O sea, no tengo que, entonces, en esa separación, bueno, digamos, en esa separación de esas mediaciones es que veo yo que hay como una especie de tendencia a irse hacia el secreto. O sea, como si hubiera una necesidad, o no sé si sea para todo el mundo, pero siento yo que, por ejemplo, digamos, en mis redes o en mi trabajo, siento que un poco como que la cosa tiene, yo siento que hay como dos direcciones. Una dirección es como hacia afuera y cuando tú piensas hacia afuera, entonces empiezas a pensar en marketing, empiezas a pensar en publicidad, empiezas a pensar en el productor, ¿cierto? En la persona en el ejecutivo, la persona que realmente va a frentear, va a encarar y va a mover un poco de cosas, ¿cierto? Entonces, piensan en unos públicos, ¿cierto? O sea, como en un agente, digamos, como a quién le vamos a llevar esto, ¿sí? Pero creo que hay otra dimensión que es como pensar un poco como hacia adentro en una reingeniería de creer que para poder presentar algo hacia afuera mejor que lo que estoy presentando ahora, tengo que hacer parte del proyecto como un antiproyecto o un intraproyecto que tiene que ver con mejorarme primero a mí mismo. Y lo otro es que igual si ampliamos eso del individuo a una tribu, entonces casi que estamos en un momento donde lo siguiente que hay que hacer ya no se puede hacer individualmente, sino que se puede hacer solo en grupo, en tribu o en equipo, lo que vayas a hacer, ¿cierto? Y fuera de eso, eso que vayan a hacer no pueden hacerlo como primer paso. El primer paso que tienen que hacer es tener la capacidad de mejorar como grupo. O sea, de ser mejores que aquellos que son cuando simplemente se juntan, ¿no? O sea, se juntan y listo, ya estamos juntos. Pero normalmente lo que hacen los grupos es como que se juntan, y se juntan para hacer un proyecto, ¿no? Se juntan para hacer un proyecto. Pero yo creo que hace falta también otra parte muy importante anterior y paralela a ese, que es no juntarse para hacer un proyecto, sino juntarse para mejorarse a sí mismos, o no sé cómo decirlo, o sea, como para convertirse en, como decías tú, o sea, para convertirse en primero, o sea, primero, y eso es lo que yo creo que no necesita quedar en video, ni necesita quedar en exposición, ni pretender ser un proyecto para nadie, sino que es como algo muy exclusivo, es como lo que yo siento que a veces falta, o sea, por ejemplo, en las universidades, o en los institutos educativos, los profesores están muy todavía desbocados en el hecho de enseñarle a los estudiantes y su labor con los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes.
y mejorar los estudiantes y transformar a los estudiantes, pero ellos tienen muchos problemas para transformarse entre ellos, digamos, incluso a veces tienen que llamar talleristas externos o solo terminan juntándose porque una persona externa los junta o porque vienen a un taller externo, pero ellos entre ellos mismos no tienen la capacidad de ser tan honestos o tan sinceros como para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana o qué vamos a hacer este mes para mejorar nuestra conexión, ¿no? Para mejorar nuestra conexión, porque de tener mejores conexiones entre nosotros depende también todo el proceso que hagamos hacia afuera. Entonces, no sé si me hice entender la idea de que los adultos o los profes o los que dirigen cosas no están pensando mucho en su propio bienestar, en elevar su propio bienestar, en elevar su propio buen vivir de manera colectiva, no que cada uno mejora su buen vivir con el sueldo, ¿cierto? Sino que mejoran su buen convivir, digámoslo. O sea, mejoran su buen convivir, no su buen vivir, sino su buen convivir. Está bien. Entonces, eso creo yo, que nos falta entrar a un buen convivir antes de irnos como a tratar como de ayudarle a los demás o de ofrecerles cosas a los otros o de hacer una publicidad o de ofrecer un producto. Creo yo que tenemos que hacer eso, que no es para grabar, y creo que eso, no sé, eso lo veo yo muy artístico, lo veo muy estético, lo veo muy bastante y conceptualmente interesante porque ni siquiera sería algo como abierto al público, ¿no? Es algo que uno sabe que pasa, del cual de pronto puede tener algún tipo de registro, pero es una cosa que solo sucede porque unas personas están tratando entre ellos mismos de mejorar su convivencia. ¿Qué piensas de esa idea? Sí, a ver. Pues hay varios puntos como en la idea que dan ganas como de hablarlos. La idea de la mediación, ¿cierto? Yo creo que, y de la autoeducación, ¿cierto? Que es como uno de los temas con los que iniciaste a hablar. Pues yo realmente creo que hay una deuda en las instituciones educativas en muchos niveles, ¿cierto? Tanto así que, como te contaba, yo sentía que tú estabas saldando, por ejemplo, la deuda de una memoria del Palacio de Bellas Artes de los años 90, ¿cierto? Que la verdad, pues yo pues no conozco, o sea, hay dos libros, Bellas Artes Histórico del maestro Vicente Matijasevic, que está muy centrado en los fundadores de la escuela de hace 91 años ya, y hay otro libro, Ojos de Jíbaro, que pues también hace como algunas referencias y allí sí aparecen algunos, ¿no? Pero pues tampoco siento yo que sane o reconstruya esa historia. Entonces sí es cierto que pues las tecnologías permiten pues como, o las mediaciones sí permiten construir unas memorias pues, que se podrían perder fácilmente, ¿cierto? La otra es que también, si no hay mediaciones, entonces hay un concepto que Paul Arden pone sobre la mesa como a finales del siglo XX, que era el de la inmediación, ¿cierto? Entonces hablaban los artistas de entonces no necesitamos curadores, entonces no necesitamos críticos, entonces era antiecológico, ¿no? Porque reducía la fauna del mundo del arte al artista nada más. ¿Sí? Y ahí, pero era un buen concepto para explicar, por ejemplo, prácticas como el graffiti, ¿sí? Era un concepto, pues, para entender por qué alguien quiere llegar directamente a los otros sin intermediarios, sin la escuela, sin un profesor, sin, sin un galerista, sin curadores, ¿cierto? Sin intermediarios. Yo, en lo particular, creo que no necesariamente, o sea, las mediaciones son algo negativo, ¿cierto? Pedro Rojas, pues es mi postura, ¿verdad? En especial porque justamente ahora que hablamos de lo pequeño, también hay una forma de entender lo pequeño como lo modesto, ¿sí?
el que está ahí, digámoslo, sin mucha influencia, el que en las transmisiones de, de un evento le da play, ¿cierto? O sea, hay gente como en las mitades y intermediarios que no necesariamente tienen que ser eh, perversos o detentores de poder o leídos, ¿cierto? Como con esa hostilidad que pasó acá hace unos años, ¿no? Que panfleteaban a los profesores cuando hacían curadurías. La curaduría apenas empezando como práctica. Tuvimos un profesor curador, el maestro Diego Escobar. Yo todavía no era profe, era estudiante y podíamos ver a otros profesores llevándoles panfletos, llevando panfletos en contra de la curaduría a una curaduría que había hecho su colega, ¿no? El otro profesor. Entonces sí hay una hostilidad realmente hacia la mediación artística. Y eso me parece supremamente problemático porque pues finalmente la mediación no es un asunto de que tenga que saldar la brecha del arte contemporáneo, ¿no? O sea, tiene que saldar la brecha del arte. O sea, si uno no le cuentan quién fue Villamizar, o si no le cuentan a uno quién fue Leonardo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Quién fue Miguel Ángel? O sea, ahí hay un proceso que es interpretativo, recreativo, pues de recrear los discursos, de recrear las historias, eh, que es fundamental y es vital. Y yo diría que el proceso de creación no acaba cuando se acaba la pieza, ahí empieza el proceso creativo. Entonces, mi sensación con las mediaciones es más bien positivo, ¿no? Yo tengo mi semillero se llama Mediaciones y Teorías del Arte. O sea, reivindicamos esa noción de mediaciones y nos dedicamos a la crítica, ¿cierto? Y nos dedicamos a la curaduría y nos dedicamos a hacer arte como mediación de situaciones sociales, ¿cierto? Eh, o hacemos eventos o conferencias o eh, clínicas de portafolios, espacios así, ¿no? La privacidad en la docencia también a veces me parece problemática, ¿cierto? O sea, hubo una época en que estudiar artes tenía que ver con estar en un taller, ¿sí? Y usted heredar el taller del maestro, y eso era lindo porque también un poco como oriental, usted le dedicaba su vida a otra persona y esa persona, si no era muy longeva, le heredaba a usted el taller, ¿cierto? Si era muy longeva, tal vez usted nunca, pues, nunca pelechaba, ¿cierto? Estaba allí siempre firmando con la firma del maestro. Y eso era lindo, ¿no? Porque hay una relación, como decir, muy cercana, muy íntima, etcétera. Pero también es un poco problemática, ¿sí? También es un poco problemática porque genera unos feudos, ¿sí? Una hipótesis, por ejemplo, que uno puede encontrar en el libro de Vicente, ¿no? Es que la escuela tiene una continuidad. Y si vos ves lo que pasó en los 90, por ejemplo, y revisas lo que estaba pasando cuando empezó la escuela y lo que pasa hoy, yo no soy capaz de ver la continuidad, de pronto pues por mi forma de buscar discontinuidades, ¿cierto? Eh, y me parece a mí muy interesante también que el asunto se abra, ¿cierto? Creo que el problema ni siquiera, o sea, obviamente los profesores tenemos un montón de cosas súper problemáticas, pero el problema excede incluso la misma figura del profesor, ¿sí? Eh, porque el individualismo contemporáneo no viene, digamos, de que el profesor solo quiere que le suban el sueldo, que también viene de ahí, una carrera por los puntos salariales, ¿verdad? Eh, Sino que también viene como de un cambio como global, que uno podría fijarse en el mundo del arte, en que, por ejemplo, los manifiestos del siglo XX eran colectivos y programáticos, ¿cierto? Entonces habían surrealistas y había gente que se afiliaba, ¿cierto?
y se reunía, y tal vez ahí había más tribu, que es el concepto, ¿cierto? Y había una suscripción, trabajamos con lo onírico, surrealista. Entonces, eran tan fuertes esas formas de cohesionarse que uno podría incluso hoy decir la concepción que tiene Psicoblues, James, de la conversación, tiene reminiscencias surrealistas porque le interesa el inconsciente, ¿cierto? O sea, porque habían unas premisas y un programa y una generación de colectividad. Pues yo creo que los valores se trastocaron y realmente hoy uno lo que ve en los artistas es la producción de portafolios individuales. Cada artista quiere ser más singular. En vez de un manifiesto programático, lo que hay es una declaración, un statement, que es un portafolio de servicios. ¿Sí? O sea, es como mira, comprame esto, que esto es lo que yo pienso del arte y estas son mis fotos. Y eso es un cambio que no, o sea, no se manifiesta en Manizales, ¿cierto? En la escuela de Manizales y en muchas otras en donde he podido estar, pero creo que es un cambio que se manifiesta en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Solo que acá se vive con especial desespero, pues porque el circuito del arte, del eje, del mal llamado eje cafetero, pues, de esta región, eh, es muy incipiente, es muy duro para un muchacho vivir solo del arte, ¿cierto? Entonces la forma también de asumirlo es desde la competencia, desde el llevar en el corazón orgullo, vanidad, envidia, ¿cierto? Siento que eso sí está ahí, ¿no? Incluso entre los profes, que tú has contado acá historias de algunos profes que se han ido huyendo de otros profes, ¿cierto? El mismo Francisco un poco, ¿cierto? Hassan hablabas también en un momento. Hay una situación ahí muy, muy hostil, ¿sí? Finalmente, creo que la tragedia pues de estar juntos no, o sea, no es una cosa que se solucione como tan fácilmente mientras uno siga percibiendo que el mundo del arte es tan precario, ¿cierto? Como tan necesitado, tan carente, tan falto de abundancia, ¿cierto? Hay una lucha ahí medio agónica como alimenticia. Es que, sin embargo, mi experiencia personal, eh, digamos, en mi producción colectiva de procesos creativos o de gestión o de proyección, porque vos sabes que los profes tenemos que hacer investigación, proyección y docencia, ¿cierto? Ha sido muy satisfactorio. Es decir, muchos chicos que se interesan por sacar proyectos juntos. Hemos generado espacios como el Salón de Aquí, que tuvo 5 años, 5 versiones en Armenia, con un colectivo que todavía nos vemos. Mi pareja está en ese colectivo, Ludin Franco, y nos vemos y es una fiesta, ¿no? Y es una cosa que hacemos sin que nadie nos pague por ninguna razón institucional, ni por sacar el buen nombre de la Universidad de Caldas, ni porque o sea, ahí hay unos procesos que sí son de colectivización muy sincera, ¿cierto? Sin embargo, incluso en el marco institucional, por ejemplo, estos chicos de mi semillero, pues yo puedo ser muy ingenuo, pero pues yo metería las manos en el fuego por ellos, ¿no? Literalmente, los chicos, yo siento que están cuidándonos, o sea, muchos de esos chicos están viendo que están interesados en que los proyectos salgan lo mejor posible, están dedicando su juventud y toda esa energía de la juventud de producir, también en producir colectividad, en generar espacios alternativos, en desarrollar proyectos. Y yo siento que o sea, hay un vértigo en la creación y también en el proceso en los procesos colectivos, como te contaba, Maleza, ¿cierto? Era un colectivo interesante, todo lo que están, los chicos drag, que están también funcionando por colectivos. Entonces mi experiencia también, no, pues digamos, no ha sido del todo pues como tan negativa, ¿cierto? Ni tan lejana, incluso con los profes que hemos tenido muchas diferencias y que hemos tenido que enfrentar unas situaciones muy difíciles, porque cuando uno se mete en estos proyectos tan ambiciosos como un festival,
de arte internacional con un presupuesto pues realmente bajo, ¿cierto? Y con invitados pues muy eh, ensalzados, en fin, y con polémicas del mundo del arte, pues hemos intentado sortear como las situaciones, no solo desde el profesionalismo, sino también desde la complicidad, la confianza, el apoyo mutuo. ¿Sí? Entonces, no es tampoco que el mundo se haya cerrado a la colectividad, pero siento que sí es otra forma, o el mundo del arte, es otra forma de colectividad, asociaciones quizás más cercanas como amoríos que a matrimonios. Algo así es lo que percibo, James. Bueno, entonces yo creo que por ahí está un poco el límite, digamos, de que lo que a mí me interesa el borde y es, digamos, como la vanguardia, lo que yo creo que es la exploración de cómo se generan esos colectivos y sobre todo cómo los colectivos de largo alcance pueden no volverse como una monótona relación matrimonial victoriana, sino ser, digamos, como personas comprometidas con su propia transformación. Y que entonces yo lo que veo es que yo no conozco, digamos, no conozco grupos que se unen para crear proyectos, para hacer, pero no conozco grupos que se unen para mejorarse a sí mismos como grupo. Entonces, eso es lo que creo yo que es como lo que estoy en este momento como al borde de lo que me interesa, digamos, y parte también como del fondo de la búsqueda de todo esto es eso, es si se puede configurar eso, de pronto los grupos ya están, los grupos ya somos, pero como que, digo yo, como que además de ese tema de crear proyectos, de ese tema de conseguir plata o recursos o participar, en cosas que la sociedad o las instituciones crean para que uno participe, para llenar requisitos de los requisitos de los requisitos de la acreditación. Más bien usar el tiempo autónomo y libre para hacer exploraciones internas para el mejoramiento de esos mismos, de esas mismas relaciones. Creo que eso es lo que no estamos investigando. O sea, no estamos investigando con nuestras propias, cómo mejoro mis propias relaciones, o sea, cómo mejoro mis relaciones, cómo mejoro mi relación con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con mi novia, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, cómo mejoro eso. Creo que esas son como las nuevas obras de arte, pienso yo. Bueno, entonces te dejaría como para que hicieras de pronto un cierre o si quieres alguna idea adicional o algún comentario final. Y bueno, y creo que ha estado buenísima ahí la deriva de los riffs. Luego uno lo vuelve y lo escucha y es bastante interesante. Sí, yo creo que hay un debate, ¿no? Cuando Borriu vino a Bogotá, Nicolás Borriu, que escritor de esa estética relacional, un libro que muy leído, y Pedro Pablo Gómez y Walter Miñolo lo interpelaron porque pues parece que los europeos estaban inventando que el material plástico, o estaban defendiendo, ¿no? Diciendo que el material plástico ya no es la arcilla o el óleo, ¿cierto? Sino las relaciones humanas, los vínculos humanos, y que justamente pues es sobre ese campo sobre el que se trabaja. Que además sí, pues es decir, hemos visto en la escuela en los últimos años 5 tesis, por ejemplo, sobre la madre, ¿no? Sobre la figura de la mamá y la casa. Es una cosa increíble, pues, que se está trabajando un montón ahora, ¿sí? Pero lo que les molestaba en ese momento a algunas de las personas que fueron a hablar con Nicolás Borriu fue la idea como de que eso se lo inventaron los europeos. Con ese propósito de mejorarse o de derivar, ¿cierto? De derivar ahí en la palabra. Entonces eso no parecía ser como tan europeo, pues
¿sí? Era una revolución intraartística, pues poner un comedor en una sala de exposición como Tiravanilla era novedoso, porque lo que se estaba haciendo era compartir y relación y trabajar sobre vínculos sociales, pero digamos que acá ya existía la tulpa, ¿cierto? Ya estaba el fuego, sí, ya teníamos ese que hacer. Yo siento que hay una nostalgia que va a ser un reto en tu canal. Por ejemplo, cuando escuchaba algunos de las declaraciones de algunos de los invitados, que además agradezco un montón poder revisar eso porque, como te dije, estoy aprendiendo un montón de escuchar tu canal, ¿cierto? Pero escuchaba, por ejemplo, como algunas declaraciones de Carolina Urbano, que además increíble su proyecto, esa pieza de Bataille, yo decía como, qué pieza tan potente, y en esa época que solo conocemos a María Teresa Encapié, que hiciera una cosa como ese tamaño, y cómo no está visible para nosotros en la misma escuela, ¿cierto? En el mismo Bellas Artes, una persona que hiciera un proyecto tan potente como crear una huerta en la calle, pues eso es arte relacional antes de que Borrió hiciera el libro, ¿verdad? O sea, es una cosa súper poderosa. Pero ella decía, no, es que ahora ya no, ¿cierto? Georgina decía como, yo no sé qué pasa en Manizales, ¿cierto? Un poco más humilde de parte de Georgina, ¿cierto? Porque es reconocer que no se sabe, ¿sí? Pero yo siento que el circuito manizalita es muy complejo, que tiene una tradición, pues mucho tiempo de tradición, que incluso muchos de los profes de Pereira, de Armenia, son egresados de acá, que tiene unos espacios institucionales de años. Ellos fundaron, ¿cierto? O sea, ellos empezaron el Museo de Caldas, que tiene todas las críticas del mundo, pero es un espacio expositivo, está el Banco de la República, está la Alianza, el Colombo, pero también está el Salmona, el Centro de Museos, tenemos un circuito del arte inmenso, pues para un pueblo pues tercermundista, ¿cierto? Pero además de esos espacios también estaría, el circuito es tan complejo que tiene espacios también institucionales, también educativos, las universidades están exponiendo, están presentando piezas de sala, hay 2 festivales de muralismo, hay un festival pues de teatro, hay 2 festivales vinculados a las artes directamente, como el Festival de la Imagen, que finalmente también está vinculado a las artes, y el Festival de Arte Contemporáneo, que ya tiene 6 años. Pero además de esto, que es como así institucional y gigante, hay una escena increíble por debajo, que son todos los proyectos de autogestión, de chicos egresados que hacen espacios alternativos. Está, por ejemplo, la House, ¿cierto? Rolly Roger, un espacio pues también súper interesante. Los chicos que ya están haciendo proyectos en los pueblos, en Río Sucio, ¿cierto? En Salamina, que están creando espacios artísticos en esas zonas. Y el mayor peligro que tal vez pueda pasar acá es que, como estás hablando con personas que estuvieron en el circuito artístico vinculadas en los 90, ¿cierto? No sean capaces de percibir el circuito artístico actual y lo perciban como una decadencia, ¿sí? Pero eso no es, digamos que no parte de esa sorpresa que todos sentimos cuando estamos estudiando de que somos la generación en la que está descubriendo el mundo, ¿no? Pero obvio, pues porque cuando yo descubrí la deriva me sentí como que es esta práctica tan hermosa, ¿cierto? Pero ustedes hacían derivas, hacían fluxus en los 90 y yo me creí fundador y pionero de las derivas cuando hicimos un curso de espacio y cuerpo acá, pero obviamente no, pero pues era novedoso para mí, ¿sí? Entonces a veces la mirada como al pasado también puede estar proyectando una imagen como nostálgica o sesgada al presente, porque el presente es terrible, ¿cierto? Hay que decirlo, ¿no? Pero tampoco tanto. Hay gente que está haciendo apuestas muy interesantes y que de pronto un poco cuando cierres el ciclo de arte sin proyecto de reconstruir esas historias de los 90 puedas empezar con las historias de los 2020, ¿cierto? Porque hay unos chicos re lindos que están haciendo cosas súper poderosas ahora y súper comprometidas, ¿sí? Ese sería como Y para... bueno, bueno, esa sería una aclaración que habría que hacer. Es que lo que yo tengo son dos series, dos series. Ok,
Una se llama Manizales de los 90 y está dedicada solo a eso. Y está centrada sobre todo en la conciencia juvenil subterránea y por debajo de eso como tal en la música, el rock, el metal, el punk y esas cosas, pero pues todo el contexto. Manizales de los 90. Y Arte sin Proyecto, ese sí no tiene fecha, ni técnica, ni tema, o el tema es precisamente no tener tema, algo como así, y en ese sí creo pues que ese puede explorarse, ese no está limitado, digamos, a los 90, sino que puede ser de cualquier momento, sino que parte pues no es como una visión institucional, es decir, o sea, yo no lo estoy haciendo desde una visión institucional ni una visión sistémica o de revisión, sino que es más bien como una especie de exploración de mis relaciones, que pues dado que yo soy artista, pues he estado metido en ese cuento, pues como lo que me interesa, ¿cierto? Mis amigos pues terminan siendo artistas, filósofos, la mayoría, y pues estoy en esa exploración, pero la exploración la estoy haciendo también, como te digo, en el fondo, porque de fondo estoy tratando de mirar si es posible crear un grupo, o el grupo ya casi esté, o ya pertenezca a ese grupo y no me dé cuenta, o es un grupo en el que estoy, pero todavía no lo hemos visto, es eso que te digo, es un grupo que piense en sí mismo antes de pensar en los demás. Sí, o sea, un grupo que piense en cómo podemos ser mejores como grupo antes de ponernos a hacer cosas hacia afuera. Eso, digamos, es también una simple opinión mía, un simple deseo mío, puede ser por mi edad, puede ser por el momento en el que estoy, ¿cierto? Y tal vez por eso se descuido con los jóvenes del presente, ¿cierto? Porque también como que nosotros también fuimos descuidados, digamos, en los 90, por decirlo de cierto modo. O sea, como que nosotros sentimos, yo siento y he visto que es como un sentimiento generalizado de que no fuimos lo suficientemente atendidos, digamos, y que pues eso lastimosamente eso no podía ser cambiado y es muy difícil cambiarlo todavía ahora, pues porque se debía a una sociedad y a un estado conservador que impidió pues obviamente que se pudieran generar o apoyar lo que nosotros creemos ahorita que es lo que hay que apoyar en cada momento y son las ideas de los jóvenes, ¿no? O sea, en cada época, en cada generación, las ideas de los jóvenes son como unas ideas muy importantes de cuidar porque son como el arsenal que tiene un territorio o una cultura respecto bueno, a diversidad de cosas que se pueden juntar pues ya con personas más adultas y de experiencia y pueden hacer unos combinados bien interesantes, pero eso no se dio y pues ahora como 30 años después podemos hacer lo siguiente, seguir hacia los 60, o sea, seguir hacia algunos están llegando a los 50, otros vamos a los 50 y vamos hacia los 60, esta generación X pues. Y entonces lo que podemos hacer es seguir como hacia los 60 o plantearnos qué es lo que deberíamos hacer como generación. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer como generación X es volver a los 90, pero eso es como una cuestión de la generación X, es decir, es algo que estamos resolviendo nosotros por ahora, y pues por eso de pronto lo que dices tú, los del 2020 o en qué momento van a aparecer, pues no sé, digamos, yo realmente creo que yo me voy a tirar más o menos unos 10 años haciendo ese trabajo de los 90 y entonces por allá, pero creo que indirectamente ya es un buen mensaje para los jóvenes de ahora, ¿cierto? Es un buen mensaje y es que hagan algo memorable, ¿no? Hagan algo que valga la pena recordar dentro de 30 años y que valga la pena volver por eso. Eso sería como el mensaje, pero realmente yo creo que ahorita como generación o yo personalmente no, voy a ir ahorita el 16, 15 a Manizales a ver el concierto de metal de allá, quiero mirar un poco la escena,
el día antes es la escena de pub y de hardcore y de reggae y esa. No alcanzo a llegar, voy a ir a ver la de metal, pero pues me interesa eso, me interesa es como ese tipo de energías, pero no, mi interés en principio es un artista, es artístico, pero es hermético, digamos, sí, es como lo que dices tú, como esos artistas que nunca van a dar entrevista, o sí, yo los conozco, artistas de esos de los 90 también, 80, 70, que no dejaron entrar a nadie a sus talleres, ni nunca dieron ni nunca nadie, y por allá de pronto uno al final de su vida, que es que entrevista, primera vez que entraban al taller, y el taller pues era una bodega común y corriente, con cuadros y pinturas, nada más. No había un marciano allá adentro, ni nada, pues, ni entrar a la casa de Dalí, claro, ver sus obras y todas sus cosas, pero ahí no había ni un marciano, ni un ovni, ni nada, o sea, eran objetos de creación y diseño, pero, y ¿qué es lo que yo entiendo en este momento? Es que es más como ¿me escuchas todavía? Es que se fue aquí como la... Sí, yo te estoy escuchando. Yo creo que ya, bueno, ve, ¿por qué no está? Ya. Es más como el poder del secreto, no porque en últimas el secreto sea fundamental o sustancial o le esté escondiendo a uno, a la humanidad, el secreto con que se va a salvar, no, ¿cierto? Sino que es un espacio de soledad como un templo, ¿no? Como un monasterio, un espacio de soledad, un espacio de concentración, un espacio sagrado que no tiene nada de raro. Lo sagrado simplemente es que uno no deja entrar a nadie allá y es para uno solo y para pensar allá sus cosas, digamos, ¿cierto? Como si estuviera dentro de sí. Entonces siento que ahí en esos hay que recuperar como ese misticismo, hay que recuperar como ese secreto, hay que recuperar como eso que no se muestra, que no se fotografía, que no es para exponer, casi como si fuera el antiarte, pues si es que arte es solamente entendido como expositivo, ¿cierto? En ese sentido casi sería el antiarte necesario, la antimateria necesaria para que haya materia, ¿no? O sea, el antiarte necesario para que haya arte. Es como ese taller, que no tiene que ser, como te digo yo, misterioso, es simplemente que sea privado. Digamos, yo creo que es importante eh, crear silencio, crear oscuridad, crear secreto. Yo creo que esas serían como, vuelvo y digo, como las nuevas antiobras, que son las que permitirían, pienso yo, mejorar las obras hacia afuera, pero bueno, me extendí con una reflexión más. No sé si quieras contestar algo a eso o qué pasa. No, no. Yo siento que es muy potente el espacio y caí en rampa de sugerirte un proyecto. Es que en arte sin proyecto. Es que fue la trampa ahí en la que caí, inconscientemente a lo menos. Pero claro, la advertencia era por la nostalgia, por los comentarios que escuché en algún momento ahí, como de, no, es que en Manizales no pasa nada ahora y antes fue mejor y esas cosas. Pero, Escuches, pero la... son viejitos, viejitos, ¿no? Carolina Urbano, toda esa gente, ellos ya estamos cuchos, es que ellos ahí porque están apenas, ellos están cerrando la juventud y ya van a entrar ya estamos entrando a la vejez. Entonces Pero tienen, me tienen de, parece tienen súper, de, súper poderoso, por ejemplo, que hayas, o sea, en el otro programa, que además estás como en un reto, ¿no? Porque eh, como escoger quién va en conciencia juvenil, ¿cierto? Quién va en arte sin proyecto, quién cuando viene en arte sin proyecto viene como teórico, quién viene como creador, cuando realmente esos dos lugares también son así muy, muy, muy endebles. Pues o sea, algunos funcionan ahora como de maneras muy complejas, pero yo estoy sorprendido porque de alguna forma yo pues estoy una generación, ¿cierto? Más hacia acá, pero por ejemplo personas que admiro un montón han aparecido en tu programa, la misma Georgina, Juan Manuel Acevedo, ¿cierto? Eh, Pachito, uno dice, bueno, qué bien que haya un espacio para ellos, porque si es verdad que hay un borrón, eso no está en ningún libro, eso no está en ninguna parte, esa historia no existe, y ahí sí hay un enfrentamiento, no solamente una consolidación de una comunidad de marginados, más o menos, ¿cierto? Sino también un enfrentamiento a un olvido sistemático. Yo
no sé, creo que uno de los mejores programas que hiciste fue con el gato y yo al gato no lo conocía y solo lo conocí por tu programa, pero voy a ir a buscarlo próximamente, a buscarlo, a invitarlo a una de mis clases, porque yo decía, mira, mira cómo son, que es algo con lo que tú te has comprometido. Lo único que faltaría decir de lo pequeño es que a veces lo pequeño también es lo breve, lo corto, y ahí sí no nos funcionó. Hoy nos fuimos más de la hora. Qué pena No, con... no, no, la hora, soy como más riguroso de la hora, es con lo de cuando es presentación de obra. Pero Ok, cuando es pensar o recordar, casi siempre pues trato de no poner límites y porque también estamos explorando los ciclos de la conversación. Nos hemos dado cuenta que entre hora y media es como un primer ciclo y que cuando hay una tercera o una cuarta persona también los ciclos se van hacia 2 horas y media y parecen ser como espontáneos esos ciclos, tienen como cierta respiración que permite pues que las ideas se expongan pues como en toda su extensión y bueno, y lo que tú dices, también uno como que se autorregula un poco y va generando como ese espacio, pero parece ser muy biológico, parece ser muy orgánico, esos tiempos de los que te estaba hablando, como el de hora y media, ese tipo de hora y media, 2 horas, 2 horas y media, e incluso lo que tú has dicho, o sea, hay conversaciones de 3, de 4 horas, y bueno, en fin, la idea no es que la gente se las vea de una, ¿cierto? Sino que pues las pare, las vea luego, solo vea un pedazo, en fin, estas cosas no están hechas como para niños, están hechas es para gente que está como muy desesperada por sentido, por significado, por discurso, por narrativa, por palabra, por inquietud, por nuevos pensamientos, por creatividad, por todo eso. Sí, hay que llegar con cierta angustia pues para que esto tenga cierto valor. Esto realmente para gente muy superficial y muy desnuda y muy light, pues obviamente no va nunca a formar parte de su dieta. A formar parte de su dieta. Bueno, mi hermano, no, ha sido un placer. Esto ha sido maravilloso. Entonces te invito para que con Erika me encantaría tenerlos en la parte de la obra y ver esa obra de lo que tú me mostraste. Me interesa esa obra de Dermis. Ahí yo creo que podríamos explorar y qué rico que estuvieran los dos, pues porque los dos hicieron la obra. Entonces quedan cordialmente invitados a este mismo para eso. Y bueno, entonces esto fue Arte sin Proyecto, episodio número 1. Estuvimos hablando de el concepto de lo pequeño con el compañero amigo Pedro Rojas. Y bueno, hasta luego y muchas gracias por haberte tomado el tiempo para estar aquí y derivar y improvisar, a llamear aquí conmigo. Un muchas abrazo. gracias, James. Muchas gracias. Saludos a Edna. Un abrazo. Chao.